Classroom. Eh, y les reitero, ¿no? ¿Queda alguna pregunta? Bueno, por aquí ya están empezando a plantear algunas cuestiones que a lo mejor no pudimos resolver ayer por la falta de tiempo. Les voy a compartir la pizarra en esta ocasión nada más, por si de pronto es necesario usarla para responder las preguntas que de pronto se pudieran presentar. Pues no necesariamente. A ver, la pregunta de uno de sus compañeros es, siempre que terminemos una idea con paréntesis, se pone punto, ¿no? Si los paréntesis coinciden con el final de la oración, sí, habrá que poner el punto, ¿vale? Fuera, evidentemente. Entonces tendría que ser ese punto fuera. Pero les reitero, solo si los paréntesis coinciden con el final de la oración. Si la información parentética queda en posición intermedia de la oración, pues ahí habría que ver, podría llevar una coma, ya saben, siempre y cuando no sea una coma criminal, o simplemente no llevar nada, ¿no? Entonces, podríamos plantear un caso concreto para ilustrarlo y escribir por acá. Em, los recuerdos que dieron en la fiesta se acabaron todos. Entre paréntesis podemos poner servilleteros, centros de mesa, tazas, bueno, etcétera. Y aquí cerraríamos con los paréntesis, ¿no? En este caso específico, justo la oración está coincidiendo con el uso de los paréntesis al final del enunciado. Entonces, claro, aquí tendríamos que colocar forzosamente el punto que nos indica el punto final. Y vean cómo este punto final para nada se interpone con el punto que tenemos dentro de los paréntesis, porque recuerden que los paréntesis y las comillas también, y las rayas también, pueden tener sus propios signos de puntuación en la información que se encuentra dentro, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión, ¿va? El punto de dentro es el de la abreviatura, pero como se cierran los paréntesis, tenemos que cerrar de todos modos la oración. Para estos casos es que sí escribiríamos punto después de los paréntesis. Bien, después de los dos puntos solo se comienza en mayúscula cuando empieza una cita, ¿verdad? También tenía la duda si después de los dos puntos va unas comillas antes. ¿Qué? A ver, ya no entendí. Procuren como plantear de la forma más clara posible sus preguntas, porque de repente no las entiendo. También tenía la duda si después de los dos puntos va unas comillas antes. em, ¿Eso significa que debe ir con minúscula o no le afecta? No entiendo la pregunta. Eh, pero vamos por partes, ¿no? Ávila, con respecto a lo que estás planteando. En concreto, lo que dices sobre qué escribimos después de dos puntos, si mayúscula o minúscula, efectivamente, la pregunta 10 que vimos en el ejercicio de ayer se relacionaba con eso, ¿no? La pregunta número 10. Y recuerden que mencionamos, de forma general, después de los dos puntos, hasta se escribió en alguna de las, al principio de la regla, en las diapositivas está la información. Por eso también tienen que checar las diapositivas, chicos. O sea, no nada más se trata de que las vimos en la clase y ya luego nunca más las vuelvo a ver, ¿no? Aprovechen que, o sea, si les estoy ya compartiendo el material y les estoy compartiendo las diapositivas y tal, pues denles una repasada, ¿no? De vez en cuando a la información que ya tienen ahí disponible y créanme que ahí van a encontrar la respuesta a muchas de sus preguntas. Entonces, sí, después de dos puntos, escribiríamos regularmente minúscula. Pero dijimos que hay dos contextos en los que tendríamos que escribir mayúscula después de dos puntos cuando hay citas textuales, ¿vale? Y cuando tenemos el saludo o el encabezado de una carta o de un oficio, porque sabemos que tenemos los dos puntos y aparte se inicia el cuerpo del documento. Hasta ahí lo entiendo, ¿no? Eh, pero ya la segunda parte ya no la entiendo, ¿no? También tenía la duda si después de los dos puntos va unas comillas. Antes, eso significa que debe ir con minúscula o no le afecta. ¿Cómo que si después de los dos puntos va una comilla antes? Eso es lo que no entiendo. Si quieres, igual y puedes poner un ejemplo para que lo podamos ilustrar un poquito mejor y sepa de qué estás hablando con exactitud. Mm, bueno, después de un punto como de alguna abreviatura podemos poner coma o ahí finaliza la oración y hay que poner mayúscula después.
Es una situación similar, Vargas, a lo que estamos diciendo con respecto a si ponemos punto después de paréntesis. Les reitero, si el punto de la abreviatura coincide con el final de la oración, pues ya no le pongo nada, ¿no? Después. Pero recuerden, si la oración continúa y de pronto se necesita poner algún signo de puntuación, es posible. De hecho, otra vez, volviendo a las diapositivas, si las leen, ¿no? Ahí les dice específicamente que el punto de la abreviatura se puede combinar con cualquier otro signo de puntuación, ¿no? Con cualquiera. Después de un punto de abreviatura puede haber dos puntos, puede haber interrogación, puede haber puntos suspensivos, puede haber coma, puede haber punto y coma, puede haber cualquier otro signo de puntuación en esencia, ¿vale? Simplemente, si el punto de la abreviatura coincide con el final del enunciado, ahí ya no le voy a colocar absolutamente nada más, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Recuerden simplemente ese aspecto. Después de un punto de abreviatura podríamos poner básicamente cualquier otro signo excepto un punto más, ¿no? Como el siguiente ejemplo, y que ya creo que se los he llegado a poner en algún examen de práctica para que observen a lo que me refiero. Mm, Algunas de las abreviaturas que se escriben con acento son página, coma, y ahí tenemos punto de abreviatura y viene coma después. ¿Por qué? Porque estoy indicando que vienen otros elementos después, ¿no? Y que vamos a introducir finalmente a un listado. Entonces, página, administración, y ahí ponemos punto de abreviatura y coma después si voy a introducir a otro elemento, ¿vale? Eh, CIA podríamos poner punto de abreviatura y después puedo colocar puntos suspensivos. Esa es una combinación que también es válida, que también es posible, ¿no? Entonces, les reitero, punto de abreviatura se puede combinar con cualquier otro signo de puntuación, ¿vale? Excepto un punto final o excepto un punto y seguido, ¿va? Pero de ahí en fuera, cualquier otra cosa podría venir ahí. Que espero que quede claro esto, ¿no? Ahorita vemos lo del grupo, porque me están diciendo que ya no existe, probablemente entonces ya se llenó el grupo y habría que solucionar eso de otra forma. Entonces, igual y lo haríamos para el día de la siguiente sesión que nos toque para el domingo. Porque entonces si les está apareciendo esto de que no existe o que no lo encuentra, es porque ya está a full, ¿no? Después de un punto, de abreviatura podemos poner coma, bueno, ya. Y si no se ponen los paréntesis, estaría mal. ¿En dónde? ¿De qué hablas? Valencia. Em, También ayer dijo que siempre en una oración después de un etcétera y puntos suspensivos le sigue una coma. No, no, yo no dije que después de puntos suspensivos le sigue una coma, ¿eh? O sea, porque si los puntos suspensivos indican el final de la oración, pues ya no tengo por qué ponerle nada más. Más bien, si te refieres a que después de un etcétera en posición intermedia o puntos suspensivos en posición intermedia, ahí sí, le vamos a colocar una coma. Pero si el etcétera y los puntos suspensivos coinciden con el final de la oración, ya no le pongo nada más, ¿vale? Más que el punto final para el etcétera o los puntos suspensivos se quedan solitos, ¿no? Eso fue un aspecto que planteamos. Creo que se refiere a una cita textual con eso de las comillas. Es correcto poner Julio y el esposo de María golpeó a Roberto, ya que entra en algo como coma criminal. A ver, vamos a plantear este ejemplo y me cuentan qué consideran ustedes, la mayoría. Julio, el esposo de María, golpeó, perdón, golpeó a Roberto. Su compañero pregunta si esto es coma criminal, si aquí hay coma criminal. ¿Qué diríamos sobre esto? No, ¿no? Entonces, esto está bien. Este ejemplo es correcto, porque no hay coma criminal.
Estas comas recuerden que es información parentética o estas a las que llaman algunos de ustedes comas explicativas y tal. Entonces, estamos haciendo justo una aclaración. Entonces, aquí no pasa nada. Recuerden que dijimos, ¿cuándo sí puedo separar al sujeto y debo separar al sujeto del predicado? Si le pongo en medio al sujeto Julio y predicado golpeó, si le pongo información parentética, como acá, el esposo de María, que estoy haciendo una aclaración simplemente de quién es Julio. Entonces, esto está bien, aquí no hay coma criminal. Habría, coma criminal si yo nada más colocara una, por ejemplo, ¿vale? Si yo dijera Julio, el esposo de María, coma, golpeó a Roberto, ahí sí estaría mal, porque no estoy indicando que hay información parentética, para eso necesitaría la otra coma. Efectivamente, Chavarrieta, ¿no? Si lo escribiéramos de esta otra forma, esto sí sería incorrecto, como lo plantea su compañero. Julio, coma, golpeo a Roberto, perdón. Esto sí está mal, definitivamente. Aquí sí hay coma criminal. Aquí sí estaríamos separando al sujeto del predicado, porque ahí no estamos introduciendo a ningún tipo de información complementaria o parentética, como lo estamos haciendo en el ejemplo de arriba. Bien, ahí también estaría mal, Sánchez, ¿no? Si lo escribiéramos de esta otra forma, con paréntesis, porque también lo podríamos escribir con paréntesis sin mayor problema, ¿eh? Ese de el esposo de María. Pero si le pongo coma después, ahí estaría mal. El esposo de María, perdón, coma, golpeo a Roberto. Esto está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, dijimos, coma criminal. Y era lo que les estaba mencionando ahorita, que sí puedo escribir coma después de paréntesis. Habrá que revisar el contexto. Pero en este no se puede, porque estaríamos planteando el uso de la coma criminal, ¿no? Separando al sujeto del predicado. Si usáramos paréntesis, sería, para que fuera correcto, de esta otra forma, perdón. Julio, el esposo de María, de paréntesis también, golpeó a Roberto. Esta sería una forma adecuada en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos algunos otros aspectos. No, Salazar, no es necesario. Golpeó a Roberto Julio. Eh, Porque se podría entender de pronto ahí sí como una coma vocativa en ese ejemplo, ¿vale? Entonces ahí no necesitas expresar la información parentética y ideal sería, perdón, no necesitas expresar la coma hiperbática y lo ideal sería que si siguieras un orden específico para que no genere simplemente confusión la forma en la que está escrita la oración, ¿vale? Hablo del primer ejemplo de lo de servilleteros y todo eso. Si no se pone eso entre paréntesis, estaría mal. Pues sí, ¿no? Si no lo ponemos entre paréntesis o usamos algún otro recurso, sería incorrecto. Los recuerdos que dieron en la fiesta se acabaron todos. Los paréntesis está bien. ¿Qué otro signo podríamos utilizar aquí para dejar esta información en este primer ejemplo? Porque si no ponemos nada, absolutamente, sí estaría mal. Si no pongo nada después de todos, estaría mal. ¿Vale? Dos puntos, exacto, ¿no? Este puede ser un uso válido, efectivamente. Si yo sustituyo esto por dos puntos, servilleteros, centros de mesa, tal, 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 eso también sería correcto, ¿vale? Pero ahí ya no lo estoy planteando como información parentética o aclaratoria, ¿no? Más bien lo que estoy haciendo ahí es introducir a un listado que me ayuda a especificar qué es todo eso que se acabó durante la fiesta, ¿no? Los recuerdos que dieron en la fiesta. Es un sentido diferente. Comillas no puedo poner, pero el punto es que sí debo poner algo. Eso es un hecho. Dos puntos, por ejemplo, también se vale. O paréntesis para indicar que es información parentética como lo teníamos hace un momento. Bien. Claro, rayas también. Efectivamente funcionan también las rayas. Finalmente tienen el mismo valor que los paréntesis, como hemos dicho. Comas, no, definitivamente no. Aquí no podría poner todos, coma, servilleteros, coma, porque de pronto el todos también podría aparecer parte del listado. Bien. Bueno, chicos, ya estamos cayendo en cuestiones de hay que repasar, ¿no? No hay que, más bien, lo ideal sería que abriéramos este espacio, lo que estamos generando ahorita, para resolver cuestiones
generalizantes, ¿no? En cuanto a los usos que ya hemos mencionado y que permitan plantearnos un aspecto concreto, ¿vale? O sea, una idea concreta en cuanto a los usos. Pero ya si ahorita nos ponemos a poner todos un ejemplo como de, es que yo tengo duda con este ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿y qué pasa si le cambio esto y tal y tal y tal? Está padre, es interesante, a mí también me gusta hacerlo, pero pues tenemos el tiempo también medido, ¿no? Entonces, no podemos tampoco caer en esa dinámica de revisa mi ejemplo y revisa mi ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si a mi ejemplo le cambio esto y le pongo esto? Les reitero, me gusta la dinámica, pero tenemos que continuar con el siguiente tema también. Entonces, si ya no hay más bien dudas en general sobre aspectos de coma criminal, por ejemplo, combinación de comas vocativas con interrogaciones o exclamaciones, que son cosas que suelen venir, ¿no? Estoy mencionando aspectos que normalmente vienen en sus exámenes de práctica. ¿Qué otras cuestiones son bastante comunes? Bueno, la cuestión de los información parentética dentro de información parentética, si ya quedó claro eso, ¿no? Piensen en ese tipo de aspectos, en ese tipo de reglas. Si ya por ahí no hay preguntas, mejor entonces vamos dejando esto y empezamos a abordar la información de acentuación. Ya, pues estaría interesante que tuviéramos la posibilidad en algún momento, si nos llegara a sobrar tiempo, por ejemplo, que lo dudo porque ya tengo una planeación bastante concreta, pero si llegara a suceder, porque a veces podríamos avanzar más rápido, podríamos hacer como este tipo de dinámicas, ¿no? Como de plantear distintas opciones y posibilidades e ideas que tengan denunciados, ¿vale? Pero bueno, voy a quitar entonces esto, si ya no quedan dudas, les digo en general en cuanto a los usos. Y lo que sí voy a hacer, nada más para que vean, para que se den, como dicen, una idea de todo lo que nosotros, me refiero a los profesores, consultamos para generar esta información tan condensada y que les presentamos. Les voy a compartir un link, ¿no? Para que, para que ustedes lo puedan estar leyendo y vean cómo incluso el lenguaje, ¿no? Incluso el lenguaje que el link les propone puede resultar bastante complejo para muchos de ustedes y confuso, ¿no? Y que vean cómo lo que hacemos es más bien tratar de buscar y adaptar el discurso a su contexto, que ya saben que son algunos de los aspectos que se tienen que buscar regularmente dependiendo de quién es nuestro receptor, del mensaje y tal, ¿no? Aspectos de las propiedades textuales que ya estaremos abordando más adelante. Entonces, vean esto. Acá, les copio el link y se los comparto para todos. Ese es el link de El Panhispánico de Dudas que corresponde específicamente a los usos de los signos ortográficos, ¿no? Ahí van a encontrar de ahí en adelante, si se van moviendo a las siguientes flechitas que van hacia adelante, van a encontrar más información bastante detallada y bastante específica con respecto todo a los signos de puntuación, ¿no? O a los signos ortográficos como se plantea acá. Les voy a compartir la pantalla para que vean a lo que me refiero y lo que yo les estoy planteando. Entonces, creo que ya lo pueden ver, ¿no? Les va a llevar a ese link. Me apareció error. Es que no sé por qué razón lo copió de esa forma. A ver, creo que ya. Raro, está raro. Más bien, cópienlo, no sigan el link. Más bien lo que van a tener que hacer es copiarlo todo, porque si se dan cuenta, un segmento está en letritas azules, que sería en teoría el link, y luego el resto está en blanco. Entonces, más bien cópienlo todo y lo pegan en el navegador. ¿A ti sí te sale bien? Ok. Bueno. Pues no sé a qué se deba, porque por aquí algunos me están diciendo que sí les sale. Entonces, creo que es más bien cuestión de algunas personas en específico. Eh, pero bueno, ahorita a ver cómo lo podemos solucionar. Lo que quiero es que observen simplemente esto, ¿no? Entonces, es el capítulo 3 de la última edición, ¿no? De las últimas ediciones con respecto. Sí te manda, pero dice que es sospechoso. No se puede copiar en Zoom, ¿cómo no? Yo sí puedo copiar.
Me da la opción, recorren su cursor sobre el texto, clic derecho, copiar y ya. O no sé si porque no son anfitriones no pueden copiar, a lo mejor. Pero yo sí puedo hacerlo. Bueno, eh, entonces observemos, ¿no? No nos distraigamos con estos aspectos de, yo no puedo copiar y tal. Eh, Finalmente, lo importante aquí, o si ustedes hacen la búsqueda, también le pueden poner así, ¿no? Ortografía de la lengua española panhispánico. Y seguramente que el primer link que les aparezca será el que le servirá como recurso. Entonces vienen, ¿no? Los signos ortográficos y obviamente el punto que nos interesa son los signos de puntuación. Incluso vean, si ustedes fueran a la flecha hacia atrás, ahí se abordan aspectos de acentuación, acentuación gráfica de las mayúsculas, por ejemplo. Y vienen muchos temas, ¿no? Sobre acentuación, de pronto también les ponen cosas sobre grafías en este diccionario, muchos aspectos que evidentemente les pueden servir como un extra de consulta. Entonces, ahí está, los signos de puntuación. Nos ponen las funciones de los signos, usos de los signos de puntuación. Obviamente hay como un contexto histórico y tal, pero a partir del punto 3.4, donde dice uso de los signos de puntuación, aquí se desglosan todos. El punto, la coma, tal. Obviamente vienen algunos más que nosotros no revisamos, pero la mayoría de ellos sí los estamos checando, ¿no? Y vean nada más, por ejemplo, con respecto a la coma, por ahí que les tenían esta curiosidad a algunos de ustedes de qué tanto falta por revisar de la coma. Entonces viene como el contexto, luego viene la coma como signo delimitador, o sea, la función básica del uso de coma, y les ponen ahí como varios ejemplos, especificaciones y tal, ¿no? Eh, y luego viene usos concretos de la coma. Y aquí es donde se extiende un montón. Por ejemplo, para delimitar incisos y unidades con alto grado de independencia, ¿no? Que es uno de los aspectos que solemos hacer en algunas ocasiones. Y ahí vienen ejemplos. Incisos, hay advertencias, les ponen también información adicional o cuestiones excepcionales con respecto a lo que la regla pudiera plantear en un principio. eh, Todo eso, ¿no? Luego, cómo se relacionan con las interjecciones, que es algo que brevemente hemos comentado, cómo se relaciona con los vocativos, ¿no? Y esta es la información que les hemos presentado. Vean cómo lo expresa aquí. Se aíslan entre comas los sustantivos, grupos nominales o pronombres personales que funcionan como vocativos. Esto es, que se refieren al interlocutor y se emplean para llamarlo o dirigirse a él de forma explícita. Y ejemplos, ¿no? Los vocativos se caracterizan en la oralidad por una curva de entonación descendente y frecuentemente, aunque no siempre, por pronunciarse entre pausas. Con independencia de sus características prosódicas, los vocativos se escriben siempre entre comas, incluso cuando los enunciados son muy breves, como la estructura del tipo no coma señor, sí coma mujer, ¿no? Y entonces, les reitero, ¿no? Noten cómo el lenguaje o la forma en la que nosotros, me refiero a los profesores, les acercamos la información, pues ya está como muy digerida en realidad, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes no tendrían ni idea de a qué se refiere por grupos nominales. En teoría deberían saberlo porque se ha llegado a mencionar en algunas ocasiones. Eh, Varios sabrán que es un pronombre personal, pero varios otros no, ¿no? Muchos tienen ideas de qué cosa es el sustantivo, la idea de interlocutor, tal. Entonces, aquí pueden encontrar un montón de información. Y vean, todo esto es con respecto a la coma, todo esto, y nosotros lo estamos reduciendo a unos cuantos usos, ¿no? Y así podrían encontrar más información si lo que quieren es ver otros ejemplos, si lo que quieren es ver otros usos específicos. Los invito a que se den un clavado en esto. Obviamente lleva tiempo, eh, pero pues algunas cosas podrían aprender o se podrían confundir, ¿no? Entonces ya ustedes decidirán, perdón, qué tanto se pueden sumergir en esto. Pero es nada más para que vean el ejemplo de lo que hay detrás, pues, ¿no? Como de estas presentaciones o de estas clases y que ojalá que esto les ayude a darse cuenta de que la información, como se las estamos planteando, perdón, pues ya es para que ustedes lo entiendan de una forma muy concreta, de la forma intentamos siempre lo más sencilla posible y que pues la aprovechen, ¿no? Que sí aprovechen esta información y que sí la revisen, la que nosotros les estamos compartiendo de forma súper resumida, súper digerida y y pues que no la echen a la borda, ¿no? Que no la dejen en el olvido y que la estén revisando recurrentemente.
Bueno, entonces eh, les vuelvo a compartir el link a ver si ya les funciona a la mayoría. Si no, de todos modos, pues sería cuestión de que se los puedo dejar en el grupo de Classroom, ¿no? Busco por ahí un espacio y se los dejo en el grupo de Classroom porque lo sigue enviando de la misma forma. Entonces, probablemente a muchos les va a salir como quebrado el enlace o roto. Bien. Bueno, entonces dejamos esto de lado y empecemos a hablar de acentuación. Ya saben dónde consultar entonces no cualquier tema, pero varios temas del temario. Aquí encuentran cosas sobre acentuación, aquí encuentran cosas sobre grafías, aquí encuentran cosas sobre signos de puntuación. También encuentran cosas sobre concordancia, ¿no? Aquí también encuentran cosas sobre concordancia y sobre categorías gramaticales. Aquí está el buscador hasta arriba. Y si ustedes buscan sustantivo, ¿vale? Les va a aparecer la información disponible. Sustantivo genérico y término específico, entidades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay distintas cuestiones que les pueden servir y puede ser una fuente por si la quieren llegar a utilizar. Bueno, les quito esto y les pongo la información sobre acentuación. Recuerden que el aspecto de acentuación, hoy por lo menos debemos terminar, ojalá, con la información teórica sobre acentuación. Y la siguiente clase haríamos el ejercicio. Estas diapositivas se las estaré compartiendo a lo largo de estos días también en el grupo de Classroom para que las puedan tener ya también. Eh, ¿Qué vamos a decir con respecto a acentuación de forma concreta o al acento? Recuerden, ya se ha comentado antes, que el acento hace referencia a la sílaba tónica de una palabra. Y por sílaba tónica nos referimos a la sílaba que suena fuerte dentro de todas las sílabas que estén componiendo a una palabra o constituyendo a una palabra. La que suena más fuerte es a la que llamamos tónica, ¿no? Y aquí se los planteo, es decir, aquella que suena más fuerte. El resto de sílabas que estén rodeando o acompañando a la tónica, perdón, son átonas, porque no guardan o no tienen la misma fuerza al momento de enunciarse de manera específica. Bien, entonces, esta idea de la identificación de la sílaba tónica es la que podemos relacionar con el acento. El acento entonces es básicamente todas las palabras tienen acento. Idealmente, a la representación gráfica de la sílaba tónica, que muchas personas también llaman acento, idealmente la deberíamos llamar tilde, ¿no? Ese sería de forma exacta el nombre, desde el aspecto de la gramática, ¿no? Porque desde el aspecto de la lingüística no pasa nada, pero desde la gramática, tilde idealmente deberíamos llamar a esta rayita, ¿no? Inclinada. Entonces, porque como ya saben, hay distintos tipos de acento, ¿no? Y es algo que mencionamos aquí a grandes rasgos. Saben que hay palabras que no representan gráficamente su sílaba tónica, pero igual tienen un acento porque se pronuncia fuerte en alguna parte. Y hay otras palabras que sí, a ese acento, recuerden que lo llamamos acento prosódico, ¿no? Al que no se representa, pero que de todos modos podemos escuchar o identificar por su fuerza en la palabra, lo llamamos acento prosódico, ¿no? Y al que sí se representa de forma gráfica mediante una tilde en la palabra, es al que llamamos acento gráfico u ortográfico, ¿no? Cualquiera de las dos formas puede ser referido a este tipo de acento. Y luego existe un tercer tipo de acentuación o de tildación que tiene que ver con el acento diacrítico, pero que vamos a tratar un poquito más adelante. Lo que vamos a mencionar aquí ahorita, más bien, es el aspecto del acento ortográfico y del acento prosódico, ¿no? Nos estamos enfocando en esta primera parte a esas dos cuestiones. Sí, sí, Osornio, se los voy a compartir en Classroom. Acento sería lo general como el tema, ¿no? Efectivamente, el acento es simplemente, les reitero, pues la sílaba que suena fuerte en una palabra. ¿Ah? Bueno, entonces sabemos que existen reglas generales de acentuación y reglas específicas. En cuanto a las reglas generales, estas nos determinan o nos ayudan a clasificar a las palabras dependiendo de su sílaba tónica, de la ubicación de la sílaba tónica en este sentido, ¿no? Entonces, ustedes saben que existen palabras agudas, graves, a las que también de pronto podemos llamar llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? ¿Qué sucede con las palabras agudas? Recuerden que son todas las palabras agudas, aquellas que tengan su sílaba tónica, o sea, que suenen fuerte al final de la palabra, en la última sílaba.
¿no? Aquí a lo mejor será importante recordar que cuando hacemos la división silábica de las palabras, no nos interesa ir de principio a fin, sino más bien del final hacia el inicio de la palabra. Entonces, no me interesa cuál es la primera, la segunda o la tercera sílaba de la palabra, sino más bien nos interesa cuál es la última, la penúltima, la antepenúltima, etcétera, ¿no? Ese es el orden que seguimos, como al revés, al orden de escritura o al orden de lectura, ¿no? Entonces, les reitero, agudas son todas las palabras que tengan su sílaba tónica en la última, al final, ¿vale? Por ejemplo, eh, compás, ataúd, amor, mitad, ¿vale? Me mandaste el enlace otra vez, López. ¿Es como con alguna intención en particular? Lo que sí es que, así como tú lo mandaste, aparece casi completo. Entonces, no sé qué hayas hecho, pero si logras que aparezca en su totalidad completo, a lo mejor lo puedo copiar y pegar. Este, perdón, volviendo a lo que estábamos planteando, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos de las palabras agudas: compás, ataúd, amor, mitad. Ahora, ¿qué pueden observar? Estamos diciendo que todas son palabras agudas, pero no todas están acentuadas, ¿no? Es decir, no todas tienen tilde. ¿Qué implica esto? Pues que no todas las palabras agudas se van a tildar, ¿vale? Eh, cuando tildamos una palabra que es aguda, aquí lo tenemos el complemento, cuando terminan en N, S o vocal. Por eso compás, que termina en S y que su sílaba tónica es la última, pues se tilda, ¿no? Lo mismo ataúd para este caso, que su sílaba tónica es la última, se tilda. Ojo, aquí no cumple con esta idea básica o general que estábamos planteando de terminar en N, S o vocal. Tiene una razón específica para acentuarse la palabra ataúd, pero independientemente de eso, de cuál sea la razón por la que ataúd se tilda, que ya muchos de ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué estamos tildando ataúd? Exacto, porque es un hiato, ¿no? Y entonces sabemos que aunque pues la palabra no coincida con la regla general de acentuación, se debe tildar, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Entonces, bueno, independientemente de eso, ataúd sigue siendo una palabra aguda. Se tilde o no se tilde, por su sílaba tónica es aguda. Obviamente sabemos que se tilda. Y bueno, esta sería la cuestión con este tipo de palabritas, ¿no? Con las agudas de forma concreta. Luego tenemos las palabras graves, que les reitero, a estas otras las podemos llamar también llanas. Creo que cada vez está más presente la idea de palabras llanas en cuanto a su referencia, eh, más que antes, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión con las palabras graves o llanas es que la sílaba tónica es la penúltima, ¿no? Al momento de hacer la división silábica será la penúltima sílaba. Y son palabras graves: parmesano, cuerno, césped y consonante, ¿no? Todas ellas tienen su sílaba tónica en la penúltima. Ahora, ¿cuándo voy a tildar una palabra que sea grave? Cuando no termine ni en N, ni en S, ni en vocal, ¿no? Por esa razón, la única que estamos tildando de estas cuatro que están aquí en los ejemplos es césped, ¿no? Porque termina en consonante distinta de N o de S. Las otras terminan en vocal y por eso, a pesar de ser graves, no las estamos tildando, porque no cumplen con la regla general que estamos mencionando de acentuación para este tipo de palabras. La palabra tónica es la que suena más fuerte, eso lo entiendo, pero a veces no logro identificar bien cuál es la fuerte. ¿Qué recomienda para identificar con exactitud? Practicar, ¿no? Para empezar, no es la palabra tónica, es la sílaba tónica. La palabra es toda, el conjunto de sílabas. La sílaba es la división intuitiva de la palabra. Nosotros, como hablantes del español nativos, pues en teoría deberíamos fácilmente identificar las sílabas tónicas de las palabras, ¿no? Eh, entonces, digo, claro, conocer la palabra, pues tiene mucho que ver, ayuda bastante porque si la hemos escuchado antes, sabremos exactamente dónde lleva su sílaba tónica. Pero en sus exámenes, normalmente en cuanto a acentuación, no les ponen palabras ajenas, ¿no? O sea, no les ponen palabras poco comunes, o sí. Según yo, donde llegan a aparecer palabras que no son tan comunes, lo que yo he notado en cuanto en cuanto a las preguntas, tiene que ver sobre todo con usos de grafías. Ahí sí de repente les ponen estas palabras como vihuela, alaraca,
que son algunas que puedo recordar ahorita, pero no con respecto a acentuación, ¿no? Eso tiene que ver con grafías. Con respecto a acentuación, no puedo recordar alguna palabra que digamos es como, ay, esta nunca la he escuchado y yo no sé cómo se pronuncia ni nada, ¿no? Realmente en acentuación sí ponen palabras que seguramente van a conocer y que por lo tanto, en teoría, tendrían que poder identificar fácilmente la sílaba tónica, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a esta cuestión que yo sé que es algo muy común, a muchos les sucede y podemos plantear ahorita alguna sugerencia con respecto a ello. En realidad la sugerencia siempre es la misma, chicos, para practicar en cuanto a la identificación de la sílaba tónica y tiene que ver con jugar con la tonicidad de las sílabas, ¿no? Ahí nada más se trata como de, pues ubiquen el acento o la sílaba tónica en las distintas que estén componiendo a la palabra y aquella que suene de forma natural o más cercano a la forma en la que nosotros la pronunciamos en el día a día o en una conversación regular, pues esa tendría que ser la sílaba tónica. Exacto, Morales, ¿no? Efectivamente, por aquí dice uno de sus compañeros, la sílaba tónica se detecta con el aumento de la voz. El aumento de la voz se refiere a donde hacemos mayor fuerza al pronunciar, con la inflexión, ¿no? Efectivamente, los aplausos nos sirven porque pues yo puedo aplaudir cuantas veces quiera al momento de pronunciar una palabra, ¿no? Entonces yo puedo decir acento y ya aplaudí como cinco, ¿no? Entonces, este, la idea de los acentos, digo, de los aplausos, no es tan funcional. Bien. Eh, claro, también leer puede ser funcional, definitivamente. Entonces, nada más quiero que revisemos un aspecto, un par de ejemplos acá, para que vean cuál es la dinámica. A los que tengan duda de, o a los que les cueste trabajo identificar la sílaba tónica, ¿qué podríamos, perdón, hacer, ¿no? Vamos a retomar alguna palabra como lingüística, que de hecho, bueno, pero es que ya la tengo ahí. Mejor otra. Em, Es una palabra común, ¿no? Constancia. Es una palabra que yo considero que no representa ninguna complicación en cuanto a que todos en algún punto la hemos escuchado seguramente. Lo primero sería hacer una división silábica de la palabra, ¿no? Para eso tendríamos o deberíamos tener claridad que cuántas sílabas tiene esta palabrita. Tres, ¿no? Efectivamente. Cons es una, tan y sia. Entonces ya sé que la palabra constancia está constituida por tres sílabas, ¿vale? A lo mejor me cuesta trabajo identificar exactamente dónde recae la tónica. Entonces, ¿qué hago? Volver fuerte o, pues sí, como generar una mayor inflexión en cada una de las sílabas y la forma que sea cercana a cómo la pronunciamos, esa sería la sílaba tónica, ¿no? Entonces, vamos a hacer que suene fuerte, en este caso, la primera sílaba. Diríamos constancia, ¿no? ¿Decimos constancia? No, ¿no? Eso sería si fuera esdrújula la palabra. Entonces diríamos constancia, ¿vale? Ahora, si fuera la última, la que suena fuerte, diríamos en todo caso constancia, en todo caso, ¿no? Esa sería la cuestión, constancia, pero no decimos constancia, ¿no? Lo que decimos es constancia. Y este juego, en cuanto a la tonicidad de las distintas sílabas e ir intercambiando o posicionando en lugares diferentes la sílaba tónica, puede ayudar. Esa es una de las cuestiones que normalmente se le sugiere. Y es que en realidad no hay una técnica, pues, ¿no? O sea, no es como que existe una regla o no es como que les podamos decir algo así de forma muy concreta. Ah, con este truco siempre vas a poder identificar la sílaba tónica de la palabra. La verdad es que no, no hay nada parecido, ¿vale? Entonces, esta simplemente puede ser una estrategia que les podría servir para, de alguna forma, identificar un poquito más fácil la sílaba tónica si les cuesta trabajo esa dinámica, ¿no? Si les cuesta trabajo este tipo de procesos hacer la división silábica, hacer que cada una de estas sílabas suene fuerte y la que coincida con la realidad, pues esa tendría que ser la sílaba tónica. ¿Qué me indica entonces que constancia tenga su sílaba tónica en esta posición? Es última, penúltima, ¿no? Entonces es la penúltima sílaba de la tónica, por lo tanto es grave o llana y sobre esto pues determinaremos si se tilda o no se tilda. En este caso no se va a tildar porque termina en vocal, ¿no?
Y si son palabras que no conocemos, lo que les acabo de decir, Pacindo, les aseguro que en su examen no les van a poner una palabra que no conocen para su acentuación. Les van a poner a lo mejor palabras que no conocen para la forma de escritura, para el uso de grafías, pero no para su acentuación, ¿no? Les han puesto corta uñas, hincapié, balompié, 27, 22. Son palabras súper comunes, pues, ¿no? O sea, no son palabras que ustedes digan, ay, yo nunca he escuchado esta palabra. 21, claro. Entonces, para acentuación no les están poniendo palabras desconocidas. Justo por eso, porque pues al ser una palabra desconocida, hazme reír, claro. Al ser una palabra desconocida, pues en teoría se complicaría la cuestión ahí, ¿no? Y entonces podría ser evidentemente más complicado el determinar la sílaba tónica, pero les ponen palabras que sí conocen. No se preocupen por esa cuestión en cuanto a acentuación. Les reitero, en cuanto a grafías, el uso de grafías, sí les van a poner seguramente palabras poco comunes, sobre todo en cuanto al uso de la H, por ejemplo, que ya han visto varias por ahí. Pero bueno, esta sería la situación en cuanto a la identificación de la sílaba tónica. Les pongo otro ejemplo y continuamos ahorita, ¿no? Con después de este otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa con esta palabra? ¿Cuántas sílabas la componen? Cuatro, ¿no? D, C, can y T. ¿Cuál es la sílaba tónica? Justo, ¿no? Si suponemos que no sé cuál es la sílaba tónica, pues hacemos que todas suenen fuerte y nos cuestionaríamos. Digo, de secante, de secante. No, ¿no? Decimos de secante, de secante. Tampoco. Tampoco decimos de secante, ¿vale? Decimos de secante. Entonces, es justo esa penúltima sílaba la que realmente corresponde con la forma en la que en la cotidianidad la pronunciaríamos, de secante, y por lo tanto, otra vez tendríamos una palabra llana o grave con su sílaba tónica en la penúltima y que no se acentúa porque termina en vocal, ¿no? Entonces, esa sería la estrategia. Espero que les sirva y les reitero, ¿no? Pues créanme que si existiera una regla concreta, pues se las compartiríamos, ¿no? Como para qué no les daríamos ese tipo de información finalmente. Entonces, no hay otra cuestión, no hay otra posibilidad, simplemente haciendo este juego en cuanto a la identificación de la sílaba tónica, ¿vale? Bueno, ahora sí, retomemos la información. Ya planteamos lo correspondiente a las palabras graves o llanas, justo que justo estos dos ejemplos que dividimos silábicamente fueron de ese tipo. Eh, ¿Qué pasa después con las palabras esdrújulas y sobresdrújulas? Recuerden que aquí la sílaba tónica se va a encontrar en la antepenúltima, si hablamos evidentemente de la esdrújula, o antes de la antepenúltima, si hablamos de las palabras sobresdrújulas, ¿vale? Y para este caso, no importa cómo terminen, no importa cómo estén escritas, siempre y cuando sea la antepenúltima y antes de la antepenúltima las sílabas tónicas, vamos a acentuar siempre a estos dos tipos de palabras, ¿no? Y tenemos un par de ejemplos. Química, que es una palabra esdrújula, ¿no? Química. No decimos química, no decimos química tampoco, ¿no? Entonces sabemos que es esdrújula y por lo tanto se tendrá que tildar. Lingüística, ¿no? Entonces nuevamente identificamos que es la antepenúltima, palabra esdrújula, tiene que tildarse. Luego, devuélveselo, ¿vale? ¿Qué pasa con la palabra devuélveselo? Vamos a hacer brevemente aquí la división silábica de esta. Tendríamos esta cuestión, ¿no? Así, devuélveselo, ¿no? Entonces, última, lo, penúltima, se, antepenúltima, ve, antes de la antepenúltima, ¿no? Entonces sabemos que es sobre esdrújula de forma concreta. Lo mismo sucede, perdón, con cuéntamelo, también palabra sobre esdrújula. Aquí no se alcanza a ver muy bien el acento porque se cruza o se interpone ahí con la colita de la Q, pero está acentuado, ¿eh? Entonces, aquí nada más para que, como comentario, porque no se alcanza a notar del todo. Pero claro, cuéntamelo también se acentúa. Entonces, aquí lo que debemos notar
o mencionar seguramente con respecto a las palabras sobresdrújulas es que tienen una forma muy específica de generarse. ¿Cómo se generan las palabras sobresdrújulas? Si se dan cuenta, les vamos a estar agregando una terminación como un par de sílabas más a las palabras básicas. Les agregamos un par de sílabas que son básicamente pronombres átonos. Entonces, aquí a devuélveselo, le estoy agregando al final, le estoy pegando dos pronombres átonos, el se y el lo. Ese celo, pues en realidad es el extra, ¿no? El que le suma las dos sílabas que aumentan la métrica de la palabra o la cantidad de sílabas de la palabra y eso la extiende, obviamente, ¿no? Y entonces termina generando una palabra sobre esdrújula. Porque la base, ¿cuál sería? Devuelve, ¿no? La base sería devuelve, un verbo imperativo. Y luego le agrego el se y el lo, los pronombres átonos, y entonces sumé dos sílabas por ahí, ¿no? Lo mismo sucede con cuéntamelo. Estamos agregando ese me lo. Ese me refiere a mí y el lo, la cosa de la que se esté hablando, ¿vale? Entonces, estas dos sílabas que se agregan son las que extienden la palabra, y aquí sí tendríamos que reconfigurar la división silábica y la posición de la sílaba tónica, y por lo tanto determinar que se trata de palabras sobre estrújulas, ¿no? Entonces, estos serían algunos ejemplos nada más de ellas. Y por último, en cuanto a las reglas generales, tenemos a los monosílabos. Recuerden que los monosílabos, perdón, los monosílabos, como su nombre nos lo indica, son palabras que están constituidas por una sola sílaba. Y la regla general de los monosílabos nos dice que los monosílabos no deberían tildarse, no pueden ser tildadas aun cuando se trate de verbos conjugados en pasado, que a algunos de ustedes eso les cuesta trabajo, recordar que aunque sean verbos conjugados en pasado, si es un monosílabo, no lo voy a tildar, no lo voy a acentuar, ¿vale? Existen unos cuantos monosílabos que sí se deben tildar, pero son aquellos que utilizan un acento diacrítico para diferenciarse de otras palabras que se escriben de la misma forma. Entonces, ahorita vamos a hablar del acento diacrítico y vamos a observar exactamente cuáles son los monosílabos que sí se tildan. El monosílabo, perdón, recuerden que el diacrítico, les reitero, ahorita lo mencionamos con mayor extensión y detalle, pero recuerden que el acento diacrítico es este que usamos para diferenciar dos palabras que se escriben exactamente igual, pero que tienen funciones diferentes. Ojo, de pronto puede parecer que deberían existir unas cuantas palabras más con acento diacrítico, pero son una extensión de palabras muy específica. No hay pierde porque ahí bien podrían recordar exactamente cuáles son las palabras con acento diacrítico. Son de, son mi, son te, son el, etcétera, ¿no? Estas que finalmente, les reitero, se escriben igual, pero desempeñan funciones diferentes. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de palabras monosílabas y que como tales no se tienen que acentuar, no se tildan. Entonces, esta es la forma correcta, así como están escritas, ¿no? Guión es un monosílabo por la cuestión de la presencia del diptongo. Wi es un monosílabo, también tenemos diptongo. Fui, lo mismo, monosílabo porque es diptongo. Lo mismo con dio. Vi, monosílabo, mes, río. Aquí no dice río, ¿eh? Aquí dice río, ¿vale? Porque si dijera río, sabemos que la sílaba tónica sería la i y habría un hiato y tendríamos que tildar, ¿vale? Entonces, todas estas palabritas que tenemos acá son ejemplos de palabras monosílabas y aunque sean verbos conjugados en pasado, por ejemplo, no tenemos por qué tildarlos. ¿Bien? Hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos, en cuanto a la clasificación de las palabras por su sílaba tónica y estas reglas generales de acentuación. Sí, yo sé que a algunos de ustedes la parte de acentuación no se les complica nada, pero bueno, claro, hay muchos a los que sí, y sobre todo esos que tengan alguna duda en concreto, eh, podríamos por ahí tratar de aclararlo, ¿no? Probablemente, Osornio, la complicación para identificar o no entender del todo los monosílabos tenga que ver con la idea de que se te olvida la presencia o la existencia de hiatos y diptongos, ¿no? Si tú recuerdas que existen hiatos y diptongos, tendría que ser mucho más sencillo determinar que, por ejemplo, una palabra es monosílabo, ¿no? Como sucede en estos ejemplos. Por ejemplo, we, ¿no? Si tú te acuerdas que la U seguida de la I siempre va a ser un diptongo porque son dos vocales cerradas, entonces entenderás que we está conformada por una sola sílaba. No es UI, sino we,
¿vale? Entonces, como tal, no se podría tildar por ser un monosílabo. Entonces, ahí esa es la clave, digamos. Para los monosílabos hay que recordar bien que existen los hiatos, que existen los diptongos, y eso me permitirá definir con mayor claridad cuántas sílabas están componiendo o conformando a la palabra, ¿vale? ¿Qué tiene que ver con la acentuación que vocales fuertes y débiles choquen, qué o no con la acentuación? Eso, lo de los hiatos y los diptongos, justo Hernández, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de ello, pero en guión no entendía por qué. Ah, ok. En guión, podemos, si quieren, seguramente más de uno de ustedes tiene la duda con respecto a la palabra guión, ¿no? Porque llevan toda una vida escribiéndolo con acento. Entonces, entiendo que de pronto pudiera ser complicado. En apariencia, parecen ser tres vocales, ¿no? Guión. Pero para que podamos decir que hay tres vocales aquí, cada una de las vocales debería producir su sonido. ¿Qué sonido produce la O? Pues el que acabo de decir, ¿no? El de la I, el mismo. Y la U, pues produce este sonido que acabo de mencionar. Pero cuando yo digo guión, estoy pronunciando el sonido de la U. ¿Realmente existe la U en esa palabra como fonética, o sea, como sonido específicamente? Si fuera así, diríamos como guión, una cosa así, ¿no? Si pronunciáramos el sonido de la U, perdón, diríamos guión, algo así como en guitarra, ¿vale? En guitarra, la U existe gráficamente, pero no existe fonéticamente. ¿Vale? No decimos, para que pudiéramos generar el sonido de la U, pues agregaríamos a lo mejor por ahí algunas diéresis y diríamos guitarra, y ahí sí, la U existe como sonido. Entonces, esa es la cuestión, que en guión realmente la U, aunque la puedo ver, y yo sé que obviamente es una vocal, finalmente no aporta su sonido de vocal. Y es como si entonces en la palabra únicamente existieran dos vocales. Obviamente no la puedo quitar porque si no hay diagión, ¿no? Pero en concreto esa es la cuestión, que aquí consideramos que no son tres vocales, sino son dos vocales, porque la U no produce sonido vocálico, simplemente suaviza el sonido de la G. Eso es lo único que está haciendo la U acá. Entonces me enfoco a la I y a la O. ¿Qué tipo de vocal es la I? Pues vocal cerrada o débil, ¿no? Y la O, vocal abierta o fuerte. En estas combinaciones de vocales fuertes con débiles, ¿qué pasa cuando la tónica es la fuerte? Pues que generamos diptongos, ¿no? Y entonces aquí en ion, específicamente, o entre la I y la O, hay un diptongo. Y por eso decimos que es un monosílabo, ¿vale? Finalmente la U no cuenta ahí como vocal. Esa es la historia de todo esto. Por eso. Exacto. En guío, así en presente, sí lo pondrías porque ahí ya no es la O la vocal fuerte, ¿no? Aquí en guión, pues es la O la vocal fuerte, pero en guío se cambió la fuerza de la O hacia la I y entonces se genera un hiato. Es una historia distinta. Bien. Vale. Entonces creo que con esto quede más claro la cuestión esta que de la duda de la palabra guión, ¿vale? ¿Por qué decimos que no son tres vocales, sino que realmente son dos? Eh, y sobre lo que tú planteabas, Hernández, pues lo que te digo, ¿no? La idea o la importancia de que si tenemos vocales fuertes y débiles tiene que ver con los hiatos y diptongos que a continuación vamos a mencionar. Voy a cambiar esta diapositiva por si es que ya no hay ninguna otra. Exacto, ¿no? Justo como si una H estuviera entre dos vocales, pues no genera nada. Digo, no tan así, en realidad, ¿no? Porque la H entre dos vocales definitivamente no genera ningún cambio. Pero la U después de una G, señala algo, ¿no? Aunque no sea vocal, aunque no produzca sonido vocálico, sí indica algo. Y eso que indica simplemente, les digo, es la cuestión de suavizar el sonido de la G. ¿Qué otro tip tendría para reconocer la sílaba tónica más fácil? No hay otro, es el único que podríamos plantear o emplear. Realmente, de verdad, créanme cuando les digo que no existe una cuestión así específica, no existe una regla, no existe algo concreto que yo les pueda decir, esto nunca va a fallar y con esto va a ser siempre más fácil. No existe. Entonces, no crean que es cuestión de que no queremos o de que no quiero decirles, ¿no? Eh,
Es cuestión de estar practicando y de machetearle un poco, ¿no? Entonces, pues nada, esa es la situación ahí, lamentablemente. Bueno, veamos la siguiente diapositiva, donde justo vamos a comentar las reglas específicas de acentuación y vamos a entrar a estos aspectos de hiatos y de diptongos, que ahorita ya estábamos, perdón, adelantando un poquito, mencionando un poquito sobre ellos. Sí, justo vamos a esto. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve identificar hiatos y diptongos? Es muy importante, ¿no? Es muy importante que identifiquemos o sepamos hacerlo, estos dos tipos o estos dos fenómenos, porque finalmente determinan la división silábica de la palabra. Si existe alguna regla en cuanto a la división silábica de una palabra, estas son los hiatos y los diptongos justo, ¿vale? Las únicas reglas que podríamos plantear para definir cómo divido silábicamente una palabra o cómo no la divido sería esta cuestión de los diptongos y los hiatos. Entonces, esa es la importancia. Entonces, de pronto, si me doy cuenta de que existe un hiato o un diptongo, voy a poder determinar o ver fácilmente cómo ciertas palabras no son graves como yo podía pensar y más bien son esdrújulas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, vamos a considerar que los diptongos siempre van a ser dos vocales juntas, o sea, son dos vocales consecutivas que forman parte de la misma sílaba. Entonces, dos vocales que no voy a poder separar la una de la otra van a ser diptongos de forma concreta, ¿vale? Y existe una regla, un conjunto de reglitas para la formación de diptongos y también de hiatos. Obviamente vamos a recordar ahorita súper rápido nada más cuáles son las vocales abiertas y cerradas. No vamos a hacer el triángulo, pero los vamos a escribir aquí arribita. Recuerden que las vocales se pueden dividir en dos grupos. Las abiertas, a las que también podemos llamar fuertes, y que van a ser la A, la E y la O. Estas tres vocales son las vocales abiertas o fuertes. Estas vocales abiertas o fuertes tienen una característica. La característica de estas vocales es que, ¿por qué son fuertes? Porque por naturaleza son tónicas. Por naturaleza, vamos a poner deberían. Por naturaleza deberían ser tónicas. ¿Qué significa esto? Que regularmente lo más común, lo que naturalmente sucede en el lenguaje, en el español al menos, es que las palabras suelen guardar su tonicidad en este tipo de vocales, en la A, en la E, en la O, efectivamente, ¿no? Si de pronto se tiene que tildar alguna vocal, normalmente es sobre estas vocales, sobre la A, sobre la E o sobre la O, porque son las vocales que naturalmente son fuertes, son entonces las vocales que naturalmente son tónicas. Y luego tenemos las vocales débiles o, bueno, primero voy a poner cerradas para que corresponda con el orden de arriba. Cerradas o débiles, que son la I y la U, ¿vale? ¿Qué significa considerar que estas vocales son débiles? Pues que estas por naturaleza son átonas. En la mayoría de las palabras, la I y la U no tienen fuerza o tendrían que ser naturalmente átonas, ¿vale? Lo vamos a especificar acá. Entonces, ¿por qué les estoy comentando esto de la naturaleza de las vocales? Porque a lo mejor y ahorita sirve para entender de mejor manera o de una manera alterna, perdón, la cuestión de la formación de diptongos y de hiatos. Ojalá que sí, ojalá que sume algo para algunos de ustedes y que traiga un poco de claridad, ¿no? Entonces, quédense con esta idea. Las vocales fuertes, que son la A, la E y la O, se llaman fuertes porque naturalmente deberían ser tónicas, naturalmente son las que deberían sonar fuerte en una palabra, ¿vale? Y la I y la U son débiles porque naturalmente deberían ser átonas, ¿no? Normalmente las palabras no deberían sonar fuerte entonces. Bien, hasta ahí nos quedamos con esa información. Volvamos al contexto o a la situación de los diptongos. Estamos diciendo que los diptongos son dos vocales consecutivas que no se pueden separar y que por lo tanto deben formar parte de la misma. Ahora, generar diptongos. La primera forma, esto que yo les tengo escrito acá, es la regla. Eso es lo que dice la regla.
Muchos de ustedes ya se aprendieron la regla, ya la entendieron bien y qué bueno, ¿no? Sigan considerando este aspecto de la regla si es que ya lo entendieron y no deberían tener ningún problema para identificar, en este caso, a este tipo de diptongos, ¿no? ¿Qué dice la regla exactamente? Que la suma de una vocal abierta o de una vocal cerrada, o al revés, ¿no? Una vocal cerrada primero y después una vocal abierta. Si para estos casos la vocal abierta es la tónica, o sea, si la vocal abierta cumple con su naturaleza, que ya dijimos que la naturaleza de las vocales abiertas o fuertes es que sean tónicas, para estos casos específicos, pues estaremos generando un diptongo, ¿no? Y vamos a acentuar a este tipo de diptongos si es que se tiene que hacer tal cosa, si es que se tiene que acentuar este tipo de diptongos, siempre será sobre la vocal abierta, porque estamos diciendo que es la vocal abierta la que debería ser tónica cuando se genera estos diptongos. Entonces, ahí está la regla. Les reitero, si ya tienen clara la regla, perfecto, ¿no? Ya no le muevan. Para los que no, podríamos pensar de la siguiente forma, viendo estos ejemplos. Dice Eugenio en esta palabrita, ¿no? En rojo les estoy indicando las sílabas que están formando diptongos. Eu es un diptongo y nio es un diptongo. Entonces, lo primero que debería llamar su atención al momento de hacer la división silábica de una palabra es observar que hay dos sílabas juntas, ¿no? En Eugenio tengo la E y la U vocales juntas, la I y la O vocales juntas. Entonces, ya en automático debería considerar, ojo, si aquí tengo dos vocales que están juntas, existe la posibilidad de que haya un diptongo o en su defecto un hiato, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de ello. Bien. Entonces, ¿qué pasa por ahí? Pues que estamos diciendo que la naturaleza que nos indica que la E debería ser la fuerte y que la U debería ser la débil. Y si eso sucede, si la naturaleza se cumple, la naturaleza de las vocales se cumple, indicando que la fuerte en efecto tendría que ser la fuerte y la débil tendría que ser tal cosa, la débil, entonces vamos a tener un diptongo, ¿no? Por eso estamos considerando que EU es un diptongo. Y donde tengo una I y una O, eh, pues tenemos la combinación de ambas. Voy a considerar que la O es la fuerte y entonces consideraré que esto también es un diptongo. Esto específicamente sucede aquí porque la sílaba tónica no está en ninguna de estas sílabas, ¿no? ¿Cuál es la sílaba tónica en esta palabra? G específicamente, ¿no? Y ahí no está ni el diptongo ni el hiato, ¿vale? Entonces, cuando esto sucede, cuando la sílaba tónica no está ni en el diptongo ni en el hiato y me encuentro con vocales consecutivas, esas vocales consecutivas seguramente las vamos a o las vamos a considerar finalmente como diptongos, ¿no? Porque tenemos esta combinación de esta debería ser fuerte, esta debería ser débil, es diptongo. Esto debería ser débil, esta debería ser fuerte, perdón, es diptongo, ¿no? Eso solo cuando la sílaba tónica no recae ahí, en esas vocales. Bien, pero bueno, veamos los otros ejemplos. Alcaloide. En este caso, ahí sí recae la sílaba tónica en estas vocales. Alcaloide, ¿no? Entonces, escuchen al momento de la pronunciación. ¿Hacia dónde se va la fuerza? Hacia la O, ¿no? Alcaloide. Si fuera hacia la I, diríamos alcaloide, ¿no? Entonces jueguen, les reitero, con esta posición o con el posicionamiento de la sílaba tónica. Decimos alcaloide, no alcaloide, ¿vale? Entonces, ¿qué me indica esto? Que la vocal O cumple su naturaleza de ser fuerte. Y si la vocal O en compañía de una débil o de una cerrada está cumpliendo su naturaleza, va a ser diptongo, ¿no? Lo mismo sucede con desahucio, con huevo, con náutico, ¿vale? Desahucio, ¿vale? Ahí tendríamos esta cuestión específica. Huevo, la E es abierta, es tónica, por lo tanto es diptongo. Náutico, la A es la tónica. En este caso, aquí sí hay acentuación. ¿Por qué estamos tildando o acentuando la palabra náutico? Porque es una palabra esdrújula, ¿no? Si pensamos en la división silábica de esta, justo como estamos determinando que nau es un diptongo, entonces entenderé que es la palabra esdrújula. Y lo que les decía acá, si hay que acentuar este tipo de diptongos, la tilde se va a colocar sobre la vocal abierta, en este caso sobre la A. No puedo colocar la tilde sobre la U porque es un diptongo, ¿vale? Entonces, la tilde va sobre la A. Bien. Si fuera la U la vocal tónica, entonces diríamos naútico, ¿no? Que es una cosa muy rara. Entonces, otra vez, volvemos a la lógica del lenguaje
como hablantes nativos del español en realidad. Bien, entonces esa es una regla de formación de diptongos. A lo mejor es la complicadita en cuanto a la formación de diptongos. Entonces, lo que les convenga mejor, lo que entiendan mejor. Si les conviene memorizarse la regla, está muy bien, perfecto. Simplemente entiendan cuáles son las vocales fuertes, cuáles son las vocales débiles o abiertas y cerradas. Y en cuanto a sus combinaciones, pues atentos nada más a cuál es la que suena fuerte y sobre eso determinar si existe o no, en este caso, el diptongo, ¿vale? La otra regla de formación de diptongos es mucho más sencilla y es que siempre dos vocales cerradas distintas, ¿cuáles dijimos que son las vocales cerradas? La I y la U. ¿Qué significa esto? Que la secuencia de I y de U siempre va a ser un diptongo también, ya sea I-U o al revés, U-I, cualquiera de las dos cosas, ¿vale? Si tengo que acentuar este tipo de diptongo, la que vamos a acentuar siempre será la segunda vocal, la segunda débil. Lo tenemos aquí en algunos ejemplos. 21, ¿no? Que es una palabra que viene bastante en sus exámenes. ¿Qué pasa con 21? Pues que están formando un diptongo, porque es la I y la U, forzosamente hay que formar un diptongo ahí. Y la vocal tónica, bueno, se encuentran en la última sílaba, lo que vuelve a la palabra esdrújula. Y como decíamos, siempre vamos a tildar, en todo caso, si se debe tildar, la segunda vocal, en este caso la U. No puedo tildar la I, porque si no diríamos 21, ¿no? Y más bien es 21 específicamente. Bien, diurno. La vocal, en este caso, tenemos la secuencia de dos cerradas, otra vez diptongo, grave terminada en vocal, no se tilda. Ciudad. En este caso, ¿qué está sucediendo aquí? La tonicidad no recae. ¿En cuál, perdón? ¿En diurno? No, diurno es grave, ¿no? Porque si fuera aguda diríamos diurno. Sí, claro, 21 es aguda. ¿No dije eso? Bueno, si dije otra cosa, me corrijo, ¿no? Efectivamente, la palabra 21 es aguda, ¿vale? Y por eso la estamos tildando, porque es aguda y termina en N, y por eso hay que tildar. Bien. Eh, ¿Cuál es la sílaba tónica de ciudad? Dad, ¿no? Específicamente, la última, es una palabra aguda también, pero de todos modos, entre la I y la U se va a formar un diptongo. ¿Por qué? Porque tenemos la secuencia de dos vocales débiles o la secuencia de dos vocales cerradas, ¿no? Entonces, sabemos que ciudad está conformada por dos sílabas. Lo mismo sucede con huida. Muchas personas tienen la confusión con respecto a la palabra huida. ¿Cuántas sílabas conforman a huida? No es así, no son tres sílabas, ¿no? Esto está mal. Lo correcto es considerar que huida está conformada, perdón, por dos sílabas específicamente. Bien, porque estamos diciendo que la secuencia de UI o de IU siempre va a ser diptongo, siempre. Entonces aquí la división silábica es Ui, ay, perdón, Uida. Y es aquí donde entonces entra este aspecto de la importancia de poder identificar la formación de hiatos y diptongos, ¿no? Porque para algunos de ustedes considerarán lo siguiente: si piensan que la U se debe separar de la I, considerarán que ahí hay un hiato y que entonces como la I suena fuerte, lo tildarán, ¿no? Pensando que es un hiato. Pero en realidad no es lo que sucede, porque como son dos vocales cerradas, forzosamente debe ser un diptongo. Y entonces esto me indica que huida tiene dos sílabas. La tónica es la penúltima, por lo tanto es grave, terminada en vocal y no debe tildarse la palabra huida. Hay otras formas u otras variaciones de huir que sí se tildarán, ¿no? Como huía, por ejemplo, ahí sí hay hiato. eh, y ya, ¿no? Bueno, otras variaciones como huía, huíamos, entre otros, refiriendo a otras personas, quiero decir, ¿no? Entonces, ese es el punto con la palabra huida. Jesuítico, lo mismo, es una palabra esdrújula. Si se tiene que tildar, hemos dicho, pues tendría que ser la segunda vocal acá. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos aspectos y estas son las reglas concretas de formación de diptongos. Por aquí, ¿qué pasa si las vocales son iguales? Si las vocales son iguales, justo vamos a ello, debe ser un hiato, se deben separar, ¿va? Entonces, sobre la formación de diptongos, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta sobre alguna de estas dos reglitas que acabamos de mencionar?
Ok, entonces les reitero, ¿no? Lo ideal es que estudien, que aprendan la regla para que puedan identificarlo, ¿no? Pero el primer paso siempre será identificar si tengo dos vocales juntas, para entonces poder determinar si esas dos vocales juntas o consecutivas deben permanecer en la misma sílaba, y entonces será diptongo, o deben separarse, y entonces será hiato, que es justo a lo que vamos, ¿no? Entonces, ¿qué es un hiato? Pues dos vocales que ya dijimos son consecutivas, vienen juntas, pero forman parte de sílabas diferentes, ¿no? Aquí entonces forzosamente se van a tener que separar, ¿sí? Veremos de nuevo. Sí, claro, vamos a abordar más adelante los tipos de textos. Bien. Entonces, ¿cuáles son las reglas que nos interesan sobre formación de hiatos? Aquí les pongo una nota que les puse. La acentuación de las reglas A y B, en cuanto a los hiatos, obviamente, está determinada por las reglas generales de acentuación. Entonces, la regla A nos dice dos vocales iguales, que era lo que preguntaban hace ratito. Si tengo dos vocales iguales, estaré formando hiato. Significa entonces que dos vocales iguales siempre van a formar parte de sílabas diferentes, como en estos ejemplos, ¿no? Como en albahaca, ¿no? Aunque tenga la H en posición intermedia, finalmente recuerden que no produce ningún sonido, es como si estuvieran perfectamente juntas las dos A y por lo tanto deben separarse. Poseer, ¿no? Una sílaba es el C y otra cosa es el R. Chiita, ¿no? Separamos a las dos I. Azahar, zoólogo, ¿no? Entonces, estos serían los aspectos. Una vez determinando que finalmente, como son vocales iguales, deben formar hiato y deben separarse, pues entonces ya sabemos exactamente la división silábica de estas palabras, ¿no? En el caso de zoólogo, tiene la siguiente división silábica. O, logo. Estaba pensando en zoológico, perdón. Entonces, ¿cuál es la sílaba tónica? Pues la de la O solita. Por lo tanto, es esdrújula. Y como palabra esdrújula sabemos que se tiene que tildar de forma obligatoria. Bien, entonces, eso es lo que sucede con dos vocales iguales. Forman hiato y se deben separar las vocales. ¿Va? Pensemos. Sí, exacto, Miranda, ¿no? Aquí su compañera plantea que entonces esto significa que la H nunca va a alterar el diptongo o el hiato. Efectivamente, la H en posición intervocálica no genera nada, ¿no? O sea, no genera ningún cambio y de todos modos deberíamos considerar la existencia o la presencia del hiato o del diptongo. No genera ninguna cuestión particular. Bien, entonces ese es un aspecto relevante, ¿no? No pasa nada que tengamos una H en posición intermedia o en posición intervocálica. De todos modos puede existir o el hiato o el diptongo, ¿vale? Bueno. Entonces, ahí tendríamos un primer aspecto, ¿no? La segunda regla de formación de hiatos es para dos vocales abiertas. Si yo tengo dos vocales consecutivas que son abiertas o fuertes, o sea, la A o la E o la O, se deben separar, ¿no? Deben formar sílabas diferentes, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con con las palabras que tenemos aquí? Eólico. Esta es una palabrita que puede generar un poco de duda. Algunos de ustedes pensarán que la división silábica es así. ¿No? Eólico. Y podrían pensar que efectivamente la palabra es esdrújula, pero no está conformada por cuatro sílabas. La palabra es esdrújula, pero está conformada perdón, no está conformada por tres, sino por cuatro, ¿no? Entonces, esta debería ser la división silábica de la palabrita eólico. Y por esa razón, tildamos específicamente a la O. ¿Bien? Entonces, ahí la cuestión con respecto a esta palabra es una esdrújula porque estamos generando por ahí un hiato y finalmente debemos tildarla de forma obligada, ¿no? ¿Qué pasa con aéreo? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra aéreo? Pues ya tiene ahí la división, ¿no? Está conformada por cuatro, ¿vale? Entonces, algunos de ustedes pensarán que la división silábica de aéreo es así. Muchos piensan que son dos sílabas, ¿no? Aéreo. Y si yo veo que son dos sílabas, ¿qué puedo considerar? Si pienso que son dos sílabas, voy a considerar que es una palabra grave, que termina en vocal, y entonces no la voy a tildar, cuando la realidad es que, como lo podemos ver arriba, la palabra aéreo está conformada por cuatro sílabas, que la sílaba tónica es la antepenúltima, y que por lo tanto es esdrújula, y que forzosamente debo tildar, ¿no?
Entonces, este tipo de aspectos son los que nos van a ayudar o a determinar como bien o como mal la consideración justo de hiatos o de diptongos. Bien, ¿qué pasa con la palabra siguiente? ¿Qué pensarían de esta palabra? ¿Se acentúa o no se acentúa? ¿Es aguda, grave, esdrújula? ¿Qué pasa aquí? No se acentúa, sí se acentúa, dicen algunos. Entonces, ojo, ¿no? ¿Qué estamos diciendo aquí ahorita? ¿Cuál es la división silábica? Por ahí alguien dijo que es grave, ¿no? Y justo está pensando lo que les dije hace un momento. Algunos considerarían que es la división silábica así, a lo mejor, ¿no? Tráeme, ¿vale? Pero, ¿qué acabamos de decir? Que la A se tiene que separar de la E, forzosamente. ¿Y cuál es la vocal tónica con respecto a esta? Es tra, ¿no? Específicamente. No es la E, chicos, ¿eh? Es la A de forma concreta, la vocal tónica. Si no diríamos traeme, traeme, que a lo mejor así lo dicen los argentinos, ¿no? Traeme. Pero en el español mexicano no hablamos de esa forma, ¿no? Entonces en el español mexicano decimos tráeme, tráeme, ¿no? Entonces la vocal tónica es la A de forma concreta. Y al separar la A de la E, estamos diciendo que generamos entonces la formación, perdón, de una palabra esdrújula y que por lo tanto esta palabra debe tildarse. Se escribe así, ¿no? Tráeme, específicamente. Bien. Y por eso la importancia de poder identificar estos aspectos, les reitero, de hiatos y de diptongos. ¿Vale? Entonces, eso sucede con esta palabrita en concreto. Ajá, a lo mejor por ahí algunos confundieron la vocal tónica, ¿no? Pero la vocal tónica es la A. Entonces, por eso jueguen, ¿no? No decimos traeme, no decimos traeme, decimos traeme. La fuerza sobre la A. Ojo, dice por ahí su compañero, algunos dicen tráeme. Pues es que en realidad todos decimos tráeme. Honestamente, de forma natural, nadie hace este esfuerzo por decir tráeme. Se dan cuenta como hasta es complicado, ¿no? O sea, no resulta natural, perdón, el movimiento de la boca para decir tráeme, como que tenemos que hacer ahí alguna gesticulación extraña para poder realmente pronunciar la palabra como está escrita. Entonces, yo creo que nadie pronuncia en una conversación fluida y natural, nadie dice tráeme, ¿no? Decimos tráeme y listo. Y está bien que pronunciemos tráeme porque recuerden que el lenguaje busca ser económico, el lenguaje busca ser eficiente. Y si para el hablante es más elaborado tener que hacer toda esta gesticulación para pronunciar exactamente cada una de las letras que están representadas de forma gráfica, no hay ningún problema, ¿no? Está bien que digamos entonces tráeme. O muchas personas decimos, y todos en la naturalidad del lenguaje decimos patié. Nadie dice pateé, ¿no? Que son algunos aspectos por ahí extraños o curiosos con respecto a la producción del lenguaje y las diferencias que de pronto pueden existir entre la representación gráfica y la forma en la que lo pronunciamos, ¿no? No decimos golpeé, como dice su compañero Chavarrieta, ¿no? Decimos golpeé. Y está bien, golpear, ¿no? Bueno, golpear definitivamente no, porque ahí sí podríamos hacer la pronunciación de la E y la A. Sí decimos golpear, ¿no? Es mucho más evidente. Pero con respecto al tráeme, todos lo decimos así, en realidad. Si lo piensas, si estás en una conversación fluida, vas a decir tráeme. Ya si te pones a concientizar el proceso de enunciación, pues a lo mejor sí harás el esfuerzo por decir tráeme, ¿no? Pero les reitero, es una cuestión extraña de pronunciación, vaya, ¿vale? Pero claro, si escribiéramos tráeme, cambiaría la historia, ¿no? Si escribimos tráeme, ¿todavía tendríamos un hiato? Si yo escribo tráeme, ¿qué tenemos ahora? Sería diptongo, ¿no? Porque ¿cuál sería la vocal fuerte? La A, ya no la I para este caso. Y entonces, si la vocal fuerte
es la abierta, dijimos, pues tendría que ser un diptongo. Y entonces en traime sería únicamente una palabra grave que termina en vocal y por lo tanto no debería tildarse. Pero bueno, claro, es muy distinta la pronunciación a la representación gráfica, como les estoy diciendo. Entonces, la representación gráfica es con la AE, ¿no? Y entonces por eso ahí se genera el hiato, se separan, esa esdrújula, se tilda, ¿vale? Entonces, son cuestiones diferentes. Lo importante para nosotros, para cuestiones de su examen específicamente, es la cuestión gráfica, ¿no? Cómo se representa la palabra, más allá de cómo se pronuncia. Y bueno, ahí tendrían que determinar lo que ya mencionamos aquí, que es una palabra esdrújula. Bien, ¿queda alguna pregunta sobre cualquiera de estas dos reglas? Por aquí, ay, se me movió mucho una. Alguien había preguntado sobre la acentuación de esas vocales. A ver si la encuentro. Acá. En los hiatos, las reglas A y B siempre se acentúa la segunda. Eh, Ojo, ¿no? Vamos a acentuar siempre la vocal tónica, ¿vale? Si es que hay que acentuar, evidentemente, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que observar de manera concreta eh, si se acentúa o no se acentúa la palabra y después de eso habrá que determinar, Ávila, cuál es la vocal tónica. Recuerda que la que siempre se va a tildar es la vocal tónica. Es que yo siento que si ustedes se ponen a pensar como de, debo tildar la primera o debo tildar la segunda y empiezan a aprender las reglas de esa forma como con respecto a que con esta regla la vocal que siempre se va a tildar va a ser la segunda o con esta regla la vocal que siempre se va a tildar será en este caso la primera, por decir algo, ¿no? Es como simplemente meter más información a su sistema y pues saturarlo un poquito más, ¿no? Entonces cuando yo creo que sería mucho más sencillo, de forma general, simplemente pensar que si tengo que tildar una vocal, será la vocal tónica, ¿no? La que suena fuerte, si es que se tiene que tildar esa vocal, pues ahí va ahí va el acento, ahí va la tilde, sobre la que suena fuerte, ¿vale? Y es lo que podríamos resumir en cuanto a esto. Sucede en tráeme y sucede en aéreo. Y tráeme es la respuesta a tu pregunta, Ávila. No estamos tildando la segunda vocal en el hiato, en tráeme, ¿no? Estamos tildando la primera. ¿Te das cuenta? En cambio, en aéreo, sí estamos tildando la segunda vocal en el hiato. En eólico también. Pero entonces depende de la palabra. Y por eso más bien hay que enfocarnos en la vocal tónica, porque no existe una fórmula exacta para estas dos formas en las que podamos decir la que se va a tildar siempre será la segunda vocal del hiato o la primera, porque aquí podemos ver con estos ejemplos que hay diversificación, ¿no? O que no existe una constante específica, ¿vale? Entonces siempre identificando la sílaba tónica será mucho más fácil. Quiero decir la vocal tónica exactamente. Bueno, voy a borrar esto para que podamos ver o revisar la última regla de formación de hiatos. ¿Qué nos plantea la última regla de formación de hiatos? Esta es la que definitivamente siempre vamos a tildar, ¿no? Esta es la única regla entonces de las específicas que se va a saltar todas las reglas generales de acentuación. Recuerden que dijimos que las otras reglas, tanto las de formación de diptongos como las dos anteriores de formación de hiatos, siguen las reglas generales de acentuación para determinar la tilde de una palabra, en este caso, ¿no? En cambio, este inciso C implica que todas las vocales cerradas que sean tónicas deberán tildarse en la palabrita, ¿no? Entonces, eso es lo importante, obviamente en combinación con una vocal abierta, es a lo que me refiero. Entonces, aquí tenemos la regla de forma explícita. Vocal cerrada tónica, o sea, una I o una U que sea tónica, en combinación con una abierta, una A, una E o una O que no sea tónica, o al revés, ¿no? Para estos casos, siempre vamos a tildar la vocal cerrada. Y no importa si es grave o es aguda y qué dice la regla, ¿no? Siempre se va a tildar la vocal cerrada tónica para este tipo de combinaciones. Sí, es literalmente lo que estamos diciendo aquí, Rangel, ¿no? Solo que son palabras un poquito diferentes. Dice su compañera, yo había escuchado que en los hiatos se acentúa la vocal débil. Eso está bien, pero para esta regla, pues, ¿no? Para esta regla específica. Entonces, solo aplica para esta regla de forma concreta. Para las otras dos, no.
Dijimos que las otras dos reglas, o sea, el inciso A y el inciso B de formación de hiatos, ahí dijimos que habrá que atender a las reglas generales de acentuación. Donde siempre vamos a tildar la cerrada tónica es en esta forma específica de hiatos. ¿Y qué va a pasar en concreto? Y si son dos débiles iguales, eh, pues recuerda que dijimos, si son dos débiles, ¿qué se genera por ahí? Pues más bien una cuestión de, es que no existe en el español, ¿no? Ahora que lo pienso, eh, friísimo. Pero es que más allá de considerar las dos débiles iguales, simplemente pensamos en que son dos vocales iguales, ¿no? Como en chiita, como en albahaca, como en poseer, como en leer. No nos detenemos a pensar si son débiles o si son fuertes. Solo nos detenemos a pensar a que son iguales. Y como son iguales, dijimos que se genera hiato, ¿no? En este sentido. Y tendremos que separarlas. Sí, justo hay una separación de sonido, ¿no? Pero bueno, volviendo a este aspecto de los ejemplos de esta regla del inciso C de formación de hiatos, eh, ¿se acuerdan lo que les estaba diciendo hace un momento, no? Dijimos que naturalmente las vocales débiles deberían ser átonas. En todas estas palabras que tenemos acá, las vocales débiles no están cumpliendo con su naturaleza, ¿se dan cuenta? Raíz, la fuerte es la débil, la que debería ser débil. Enfríe, la fuerte es la que debería ser débil. Insinúe, igual, lo mismo sucede con alegría y con oír. Entonces, a lo mejor esta regla, a ver si queda un poquito más claro con esta idea, la podríamos resumir de esa forma. Si en combinaciones de este tipo, vocales abiertas con vocales fuertes, o si las quieren llamar débiles o cerradas o lo que sea, pero pensémoslo de esta forma ahora, ¿no? Si en combinación de vocales fuertes y vocales débiles, la vocal débil no está cumpliendo con su naturaleza y más bien tiene fuerza, es tónica, debo tildar esa vocal. ¿Y qué me indica esta tilde? Pues que justo la I que debería ser débil realmente está siendo fuerte y entonces debo darle fuerza a esa vocal I. Porque si yo lo veo escrito sin acento, si lo veo escrito de esta forma, ¿cómo lo pronunciaríamos? Pues naturalmente pensaríamos que la vocal fuerte debería ser la A y entonces diríamos en teoría todos rise, ¿no? Pero si yo veo que la I es la que está tildada, esto me indica que la fuerte debería ser esa vocal y por lo tanto sobre ella debe caer la tonicidad, ¿no? Entonces diríamos o tendríamos que decir raíz, ¿no? La fuerza sobre la I específicamente. Entonces lo podríamos efectivamente, y es la tónica, ¿no? Justo, efectivamente, Osornio, ¿no? La razón por la que estamos colocando de forma obligada en esta regla la tilde sobre la vocal cerrada es para que nos indique que esa debe ser la tónica, no la que yo pensaría de forma intuitiva, no la A, sino que la cerrada, la que en teoría debería ser débil, es la que realmente va a sonar fuerte en esta oración. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí la clave está en saber identificar la sílaba tónica o la vocal tónica de forma concreta. Y como ya les dije, pues el juego de posicionar la tonicidad en distintas sílabas de la palabra es lo que les podría ayudar. Entonces, todo esto se está presentando, lo que acabamos de decir, en raíz, en enfríe, ¿no? La tonicidad es sobre la I, que debería ser débil, entonces la tildo. En insinúe, que debería ser la U débil, la debo tildar porque más bien está siendo fuerte. Y entonces esa sería la cuestión, ¿vale? Espero que mayormente quede claro este aspecto que acabamos de plantear tanto sobre hiatos como sobre diptongos. Recuerden que se trata de un tema de importancia, de relevancia, porque siempre se encuentran por lo menos con alguna pregunta en sus exámenes que tiene que ver con hiatos, que tiene que ver con diptongos, con poder identificarlos y recordar simplemente las reglas en cuanto a la acentuación. Y pues eso les va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, estudien este tema para que sea más claro y más concreto. Sí, estoy de acuerdo. Dice uno de sus compañeros que es bien importante tener presente la información teórica, conocer las reglas para este tema de acentuación y también para grafías. Es importante conocer las reglas porque si no las conozco, no voy a poder elegir en muchos casos la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos este aspecto sobre
la cuestión de los hiatos y de los diptongos. Bien, denme nada más un par de minutitos porque necesito tomar un poquito de agua y ahorita empezamos a hablar de la tilde diacrítica. Ya casi terminamos la sesión de hoy, serán unos 15 minutos más, pero nada más vamos a tomar un poquito de agua y tal, ¿vale? No se vayan. Ok, bueno, a ver, Acosta. Sí, lo que pasa es que a lo mejor aunque tengas el código del grupo de Classroom, ya no te puedes integrar porque ya me parece que se llenó, ¿no? Entonces los dos grupos que teníamos disponibles ya están llenos y todavía faltan varios compañeros por integrarse. Entonces lo que les comentaba a tus compañeros hace un momento es que vamos a tener que generar un nuevo grupito de Classroom. Les voy a volver a compartir el código ahora de ese grupo y ahí les voy a poner otra vez toda la información, ¿vale? Entonces en ese otro grupo les agrego toda la información, pero lo voy a tener que hacer en estos días y más bien será hasta el domingo que les pueda compartir el código o en todo caso lo que podría hacer para que si ya quieren revisar la información con anticipación al domingo, podríamos en todo caso hacer la cuestión de que yo les envío el código a los directores y que los directores se los envíen a sus contactos y ellos a lo mejor los que hagan falta se van integrando, ¿vale? Las personas que hagan falta en los seminarios con este nuevo código. Y eso lo podría hacer para mañana. Eh, podría ser como la solución para no tener que esperar hasta el domingo, ¿vale? Porque pues ahorita, pues como estamos en el planteamiento de la información, no podría hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que vamos a generar un grupo nuevo y ahí se van a estar integrando los que hagan falta. Entonces, nada más habrá que esperar un poquito. Bien, hablemos de la tilde diacrítica, por lo menos con el aspecto del aspecto introductorio y por ahí un par de palabritas hay que mencionar y con eso vamos a terminar por ahora. Entonces, todo lo que mencionamos hace un momento dijimos que tenía que ver con el acento prosódico y con el acento ortográfico, ¿no? Ya para terminar con la clasificación de la acentuación o de la tildación, tenemos a la tilde diacrítica, que ya les hacía breve mención hace un momento sobre ello, ¿no? Recuerden que la tilde diacrítica es un acento ortográfico o gráfico, ¿no? Específicamente, es decir, un acento que sí se representa en la palabra. Y la razón de representar este tipo de acento o de tilde diacrítica tiene la intención de diferenciar palabras que se escriben de la exacta misma forma, pero que cumplen funciones gramaticales diferentes. Muchas de ellas son pronombres y las otras son más bien o determinantes o verbos, dependerá, ¿no? Dependerá de qué palabra estemos hablando específicamente, pero esa es la intención básica del acento o de la tilde diacrítica. Diferenciar pares de palabras que se escriben de la exacta misma forma, pero que tienen funcionamientos distintos. Entonces, vamos a empezar a abordar el día de hoy a los monosílabos. Ya saben que los monosílabos son las palabras constituidas por una sola sílaba, ¿no?
Y les pongo un cuadrito que ya les he compartido en otras ocasiones, o unos cuadritos donde tenemos la comparación de las palabras monosílabas con acento diacrítico. Entonces, para aquellos que de pronto tienen la duda en cuanto a los monosílabos y que de pronto siguen acentuando, siguen tildando monosílabos, les sugiero lo siguiente. Si les genera tanta confusión la cuestión de los monosílabos, ¿por qué no mejor se aprenden eh, este grupo de palabras? Y de ahí en fuera, estas que tenemos acá son los únicos monosílabos que se deben acentuar. De ahí en fuera, ningún otro. ¿Cuáles son con exactitud? El más, el C, el D, el T, el sí, el mi, el y tú. Son los únicos monosílabos que se acentúan o que llevan tilde. De ahí en fuera, ningún otro. Bueno, vamos a agregar por ahí el que, por ejemplo, cuando estemos hablando de las partículas interrogativas, perdón, ¿no? Pero en general, estas serían las 8, son como 9 en total o 10 palabras monosílabas, las únicas en el español que se pueden acentuar. De ahí en fuera, ninguna otra. Entonces, por eso sabemos que vi o que dio o que rió, por ejemplo, no deben acentuarse porque son monosílabos y los únicos monosílabos que se acentúan son estos, los que tenemos en pantalla y que vamos a empezar a describir a continuación porque usan un acento diacrítico. Entonces tenemos el primer par. Tú con tilde y tú sin tilde. Recuerden que tú con tilde es un pronombre personal, ¿no? Y hace referencia a una persona, como en este contexto. Tú ya me entiendes, ¿no? Le hablo a la persona y por lo tanto se tildará. En cambio, sin acento es un posesivo. Si me doy cuenta que en el contexto de la oración estoy refiriendo a la posesión del sustantivo, deberá no llevar la tilde, ¿no? Como dame tu dirección. Este es tu teléfono, no lleva tilde. Eh, Me cae bien tu hermano, no lleva tilde porque habla de posesión. Entonces, si la palabra habla de posesión, de pertenencia, no se va a tildar. Si refiere más bien a un pronombre personal, ese tú, sí se tilda, ¿no? Ahí tenemos un primer par. Luego tenemos el con tilde y el sin tilde. El con tilde también es un pronombre personal, refiere a la tercera persona del singular como él se hace responsable, él es mi hermano, eh, él no llegó a tiempo. En todos estos ejemplos estamos hablando de una persona, ¿no? En cambio, el sin tilde va a ser un artículo y como artículo siempre va a anteceder al sustantivo el hermano de María, ¿no? Ahí no lleva tilde. El teléfono suena, no lleva tilde, ¿no? Eh, no quiero que me compres el pastel. Entonces tampoco lleva tilde. Entonces recuerden este aspecto. Si la palabra es artículo, no se va a tildar. ¿Cómo sé que es artículo? Porque siempre va a anteceder a un sustantivo, como en este ejemplo. El problema está resuelto. Problema es sustantivo y como él viene antes, sabré que es un artículo y que entonces no se debe tildar. Bien. Luego tenemos mi con tilde y mi sin tilde. Mi con tilde también es un pronombre personal que de manera indirecta refiere a un yo y siempre va a ir antecedido por una preposición. Para que podamos utilizar el mi con tilde, siempre va a ir antes una preposición, como dámelo a mí, me lo prometí a mí misma, lo hizo por mí. Eh, es de mí para ti, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos poniendo algunos casos y en todos ellos podemos notar esto que les acabo de mencionar. El mí con tilde refiere a un yo y siempre va a ir antecedido por una preposición. Y en ese caso se tilda entonces. Si el mí me habla de pertenencia igual que el tú, no va a llevar tilde. Andrés es mi amigo, habla de pertenencia, de posesión. Eh, Me gusta mi auto. Entonces ahí tendríamos otro posesivo. Te doy mi teléfono. Entonces otro posesivo. Entonces, de todos estos ejemplos que les acabo de mencionar, hablamos de pertenencia, ¿no? Y entonces no llevará tilde. Tenemos después sí con tilde y sí sin tilde. En el caso del sí con tilde es un pronombre personal, puede funcionar como eso, pero mayormente va a funcionar como un adverbio de afirmación. Nos va a servir para afirmar. Si entonces en el contexto me doy cuenta de que estoy planteando una afirmación, esa afirmación siempre se va a escribir con tilde, como sí estoy preparado o sí quiero. En ese contexto también hablamos de afirmación, ¿no? Tenemos otros ejemplos. Se lo ha reservado para sí. Ahí es como pronombre personal, para sí, que refiere a una persona finalmente, ¿no? Vive cerca, encerrado en sí mismo, refiere a persona, entonces también se tildará. Estos son los contextos en los que normalmente se van a tildar
De pronto también puede funcionar como sustantivo cuando hablamos de aprobación o asentimiento, como ha dado el sí al proyecto o se dieron el sí en el altar, ¿no? Entonces ahí en esos contextos también se va a tildar porque sabemos que funcionará como sustantivo. Y el sí sin tilde normalmente va a funcionar como una conjunción, sobre todo como una conjunción condicional. Nos va a establecer una condición en el sentido en el que para que una cosa suceda, debe suceder también otra. Como en este caso, si llueve, te mojarás. Dime si lo hiciste, ¿no? Entonces, este par de ejemplos yo creo que son bastante claros para determinar este aspecto de la condición, del condicionamiento, ¿vale? Y este sí sin tilde también puede funcionar como sustantivo cuando referimos a una nota musical, como la melodía, perdón, está en si mayor, ¿vale? Entonces referimos a la nota, no se va a tildar. O si no haces la tarea, no sales. Exacto, ¿no? Ese es otro ejemplo. Si no haces la tarea, no sales. Estamos estableciendo una condición y por lo tanto no se debe tildar en este aspecto. Bien, ok. Yo creo que lo vamos a dejar aquí para el día domingo que tenemos sesión nuevamente.